Sí. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Familiarizarte, el arte de ser familia, este espacio que nos tomamos todos los martes para reflexionar un poquito, pensarnos un poquito como familia y poner algunos temas sobre la mesa para lograr ser una familia mejor. No mejor que otra, sino mejor que nosotros mismos todos los días, ¿sí? Para el día de hoy pensamos en un tema que es muy importante, que es la sexualidad con sentido, con un sentido de profundidad, con un sentido de dignidad, con un sentido espiritual, ¿sí? Mucho más allá de lo técnico, de lo logístico, de lo corpóreo, ¿no? El ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Y todas esas cosas están en juego cuando uno habla de la sexualidad. Y para eso hoy tengo una gran invitada. Muchas gracias, María Laura Delgado. Gracias a vos. Licenciada en orientación familiar, la presento formalmente. Ahí a pasitos de terminar la maestría en teología del cuerpo en la Universidad de Francisco de Victoria, que es de Madrid. Del otro lado del charco, gente. Ahí, aguántenme un cachito. Capaz que tenemos unos... Se quedó trabado, pero ¿estamos bien? Ok, listo. Ahí teníamos unos desperfectos técnicos. Gracias, Lau, por estar acá. Y justamente esto, ¿no? La teología del cuerpo habla sobre esto, habla sobre que somos cuerpo, somos mente, somos espíritu, y todo eso está ahí presente, las tres cosas, las tres dimensiones de la persona, a la hora de todo lo que hacemos, ¿no? Pero en particular esto de la sexualidad. Y los papás, muchas veces, ahí nos estamos viendo, mira, para que te persiga la pantalla. Los papás sobre todo adolescentes y jóvenes, ¿no? A la hora de hablar, ¿no? Tener esa gran conversación sobre la sexualidad, hacemos hincapié solo en lo preventivo, solo en los métodos anticonceptivos, solo en lo corpóreo, y nos olvidamos de hablar todo otro rango de cosas que es súper importante, y es eso lo que después en la adultez nos deja marcas. Entonces, tenemos que tener eso también como material de nosotros primero tener conciencia de eso como papás y después poder enseñarlo. Con lo que vos recién decías de esa gran charla, ¿no? Quizás siempre imaginamos como que tiene que llegar un momento determinado donde se tiene que hablar de la sexualidad, y quizás ese es un pedacito muy chiquitito, porque ahí nos estamos abocando a lo que es la sexualidad de la genitalidad. Claro. Pero la sexualidad es desde todo, desde que nace. O sea, ¿por qué hablamos de sexualidad? Porque nacemos hombres o mujeres. La teología del cuerpo justamente lo que hace es poder expresar o poder comprender la fe a través de la masculinidad y de la feminidad. Total. Entonces, no es la gran charla que tiene que llegar. Es desde que ese bebé nace, desde que uno le enseña el cuidado de su cuerpo, que tiene que ser respetado, que tiene que respetar al otro. Tiene mucho más que ver con la genitalidad, sino que también tiene que ver con una afectividad, de cómo ese cuerpo, qué significado tiene para el otro y para uno mismo. Total. En lo básico, decir, cuando deja los pañales, quién te acompaña al baño, que cuando se puede limpiar solo, nadie más te tiene que tocar. Es eso que quizás antes, cuando nosotros éramos chicas, capaz que no había toda esa conciencia, pero de ahí empieza a gestarse esa conciencia de que vos te cambias solito. O el simple hecho de tener un cuarto, ¿no? Un cuarto separado de mamá y papá, porque es tu lugar, es tu privacidad, es tu ropa interior, ¿no? Nadie, o sea, te ayuda mamá y papá y nadie más. Entonces, desde esos momentos se va gestando esa conciencia de privacidad, de cuidado personal y de que mi cuerpo es valioso. Exacto. Y ahí es donde también vas abordando este tema desde la unidad que vos contabas, ¿no? La sociedad actual ha reducido tanto reduccionismo en lo que es el cuerpo. Es como que el cuerpo va por un camino diferente a lo que es el alma, total, a lo que es la mente. Y la persona es una unidad. Y justamente cuando esa unidad está fragmentada, la persona está herida. Y que ese es otro gran tema para abarcar. Total. Pero cómo desde las heridas nosotros tenemos diferentes comportamientos que corresponden a una personalidad que no se está pudiendo expresar plenamente. Total. Sí, la importancia en esta integración de poder alimentar el cuerpo de nuestros hijos, la mente de nuestros hijos y el alma de nuestros hijos. Total. A mí hay algo que siempre lo planteo a los papás de adolescentes, ¿no? Porque
es como que en algún momento como que bajan los brazos. Dice, bueno, yo ya sé, me entrego a la idea de que en algún momento va a tener relaciones. Entonces, prefiero que se cuide. Vos decís, ¿por qué? ¿Por qué no tenerle fe, ¿no? A nuestros hijos, ¿por qué no tener confianza en ellos? Y también la falta de memoria propia, ¿no? Porque no fue que nosotros, a la hora de tener nuestras primeras experiencias sexuales, dijimos, bueno, a ver, con el primero que se cruza, vamos. Ujú. Entonces, ¿por qué no tener fe en que nosotros estamos haciendo un trabajo de calidad con nuestros hijos? ¿No? Decir, bueno, hay mucho más, o sea, tenés que conocer a la otra persona, tenés que conocerte, qué es lo que querés, entender a ver si el otro te presiona, ¿no? Enseñarla a distinguir eso, si el otro te presiona o si vos estás eligiendo libremente porque sentís que es el amor de tu vida, que puede ser que lo sientas en la adolescencia, y que hay mucho más, ¿no? Porque esto que vos decías, después las secuelas emocionales, Ujú. esas sí nos repercuten durante toda la vida adulta. Y no tiene nada que ver con que si usó preservativos, si usó pastillas, si usó la pastilla el día después. No tiene nada que ver con eso. Es Ujú. todo lo emocional que Ujú. rodeó ese momento. Entonces, no aprendemos o sea, o como papás es como que vos decimos, bajamos los brazos y decimos, bueno, ya, lo van a hacer. Y ya me resigno a eso. En esta unidad que nosotros hablamos de cuerpo y alma, todo lo que pasa en nuestro cuerpo, sea placentero o displacentero, tiene una repercusión en nuestra alma y en nuestra persona. Entonces, a mí como orientadora familiar y sobre todo como mamá de varón, me alarma enormemente que hay indicios y hay estadísticas que muchos chicos llegan a ver pornografía a los 8 años. Total. Entonces, ¿qué pueden llegar a aprender del amor? ¿Qué pueden llegar a aprender de una experiencia sexual? Lo que no es. Claro. Entonces, es también una llamada a las familias, ¿no? La familia no puede perder ese papel primordial de educador. Y necesitamos que los padres, en las condiciones en que estén las familias, puedan estar presentes para sostener esa emocionalidad que también necesita alimentarse. A veces nos quemamos la cabeza pensando el mejor colegio, que tenga la mejor formación y el mejor idioma. ¿Y qué está pasando con la otra parte? O sea, porque esta persona que está creciendo, que tiene tanto potencial, necesita crecer parejo en todas sus áreas. Si no, después tenemos los adultos o los jóvenes que llegan a una madurez intelectual muy alta, pero en las relaciones no saben cómo relacionarse, no saben relacionarse con el sexo opuesto. Absoluto. Entonces, tenemos que también acompañar a nuestros hijos a que puedan tener buenos amores de amistad. Total. Porque muchas veces se pasa de tener amigos del mismo sexo, entonces, bueno, ya con el sexo opuesto tiene que sí o sí ser algo de tensión sexual, ¿no? ¿Y por qué no los ayudamos a que puedan ser amigos primero? Total, total. Porque aparte nace, eh, yo puedo decir hoy que mi mejor amigo es mi esposo. Y más allá del amor que le tengo, porque tenemos esa complicidad, ese sentido del humor, esos chistes, esas miradas que vos decís, vemos algo y nos miramos y con un levantar de cejas ya sabemos y es el chiste y después en otro contexto nos reímos o lo que fuera o trabajar en equipo para cosas que suceden con nuestra hija. Y esa complicidad es de amistad, pero porque uno aprende a ser amigo y a hacer ese compinche. No se me ocurre una palabra académica y formal para eso que es compinche, esa complicidad y que nace de un amor. Yo tengo grandes amigos y no por eso es... y también, ojo, también hay amistades que son tóxicas. O sea, y también se da mucho también en la infancia, ¿no? Si sos amiguita mía, no sos amiguita de nadie más. Entonces también poder enseñar eso. Es súper importante la amistad. La educación sexual tiene que ver con todo eso, ¿no? Total. No es solamente, volvemos a lo mismo, con la genitalidad, sino con el mundo de las emociones, el mundo interior de la persona, lo que pasa dentro de su alma. Y en todo esto, la teología del cuerpo, que a mí me fascinó tanto cuando la descubrí, porque primero la pasé por mi propia historia y mi propia vida, a lo que invita es a poder reflexionar sobre el amor humano y la sexualidad. Y poder primero desde reconocer cuál es nuestra identidad, ¿no?
que estamos bien hechos, que somos amados, que fuimos llamados a la existencia desde el amor, cualquiera que hayan sido las causas de cómo llegamos a la existencia. Pero sí hubo un creador que nos pensó, nos soñó y nos amó desde siempre y para siempre. Los padres somos los que permitimos que esa vida que el creador soñó llegue acá. Total. Entonces, si vos me decís cuál es mi tarea más importante como mamá, es que mi hijo pueda ser pleno. No sé si tenga tal nivel de idioma, si sepa tantas cosas, sino que sea una persona que respete a los demás, que lo respeten y que pueda tener relaciones, vincularse desde una manera constitutiva. ¿Qué quiere decir eso? Que se respete la dignidad del mismo y respete la dignidad del otro. Y justamente lo que la teología del cuerpo viene a enseñar, que la teología del cuerpo fue una serie de catequesis que desarrolló San Juan Pablo II antes de ser papa y después, bueno, lo pudo ir dando en las audiencias papales de los días miércoles, mientras él estuvo en el magisterio, nos vienen a hacer reflexionar desde eso, o sea, ¿cómo era esto desde el principio? ¿Para qué fuimos creados? Vos fíjate lo que hablabas con tu marido, esto que vos sentís es la complementariedad. Claro, sí. Entonces, cuando uno por ahí se pone a ver la realidad de ahora, de la sociedad, todo nos está llevando, nos está empujando a que no haya diferencias, a que todo sea uniforme. Y en la diferencia es donde yo como mujer me puedo reconocer porque tengo un otro que es varón y es diferente a mí. Total. Y el varón se puede reconocer varón porque tiene enfrente un otro que es una mujer. Entonces también en esta época donde la masculinidad no sabe qué lugar ocupar, y bien como orientadoras familiares sabemos lo que cada rol, ¿no? Lo importante que la importancia de cada rol. Sí. Siempre el varón va a ser aquel el que va a sacar a los hijos al mundo. Hablamos de hijos como podemos hablar de alumnos, como podemos hablar de pacientes. Por eso hablamos del rol. Exacto. Y no papá. Porque puede ser un tío, puede ser un abuelo, puede ser un maestro en el mejor de los casos. Y la mujer es más la que recibe, ¿no? Acá no se pone en duda de que somos iguales en dignidad. En dignidad somos iguales, pero somos complementarios. Total. Porque como yo estoy constituida como mujer, no es lo mismo el cerebro, hormonalmente, cómo está constituido un hombre. Y sacando lo mejor de cada uno, y en esa complementariedad, es donde podemos formar una sola imagen. Entonces, también la naturaleza nos habla a lo que está llamado nuestro cuerpo. Total. Mi cuerpo, como está hecho, está llamado a estar en comunión con otro, a donarse. Pero para poderme donar, primero tengo que estar segura de quién soy. Total. Y ahí, yo lo que me gustaría invitar a la gente que está escuchando, ¿no? De pensar en sus propias historias, ¿no? Porque a mí me ha pasado esto, cuando empecé a descubrir y a ver más de qué se trataba esto de la teología del cuerpo y todo lo que representa, ¿no? En distintos ámbitos, incluso hasta con distintos nombres, pero es decir, si a mí me hubiese llegado ese mensaje en mi adolescencia, que yo era valiosa, que yo era digna, que no necesitaba de la aprobación de un otro, para yo sentirme valorada y amada, sino que siempre lo fui y siempre lo voy a hacer, mi historia capaz hubiese sido distinta. Mis elecciones hubiesen sido distintas. Mis tiempos de probación hacia el otro y hacia las relaciones hubiesen sido distintas. Entonces, desde ese lado, ¿no? Porque muchas veces, vuelvo un cachito, cuando los padres asumen que sí, bueno, lo van a hacer, ¿no? Como si nos rindiéramos a la parte más animal del ser humano, que si, bueno, los instintos, las hormonas, y van a ser, y no somos animales salvajes, no es que nuestros hijos van a salir por la vida hechos una explosión de hormonas, ¿no? O sea, somos racionales y estamos educados, y para eso los estamos educando, para que puedan ser dueños de sí. Exacto. Y que no venga cualquier otro a engatusarlos, a darle 2 o 3 piropos y hacer que se entreguen o que se dobleguen. Entonces, desde ese lugar, esa herramienta que como adultos después, porque no es solamente en la adolescencia, en la juventud vemos, ¿no? Y ya estamos hablando de mayores de edad, ¿no? Pero entre los 18 y los 25, ¿por qué después llegan a un momento de que
no quieren tener hijos, quieren tener relaciones abiertas, no se ni ahí de casarse, no se comprometen. ¿Por qué? Porque todo da lo mismo, porque no hay esa sensación de que les llene el alma en un encontrarse con un otro, identificarse, complementarse con un otro. Es decir, esta entrega es mucho más allá del cuerpo, es mente, es espíritu y es elaborar un proyecto juntos. Entonces me parece que ahí esa vuelta de rosca, que es la más profunda, la que si nos va bien nos hace crecer plenos, la que si nos va mal nos puede dejar un montón de cicatrices. Bueno, dicen que la elección más importante de tu vida es tu marido, total, o tu mujer. Y eso nos olvidamos. Es como que ahí nos quedamos a mitad de camino lo que le enseñamos. Bueno, también es difícil en el mundo en que están los chicos hoy, sumergidos, donde es todo la vista, todo lo instantáneo, todo lo ya, irrumpir con otro tipo de valores, también es difícil, pero tenemos la responsabilidad de hacerlo. Total. Yo como mamá tengo responsabilidad de educar a mi hijo. Y acá es sin un juicio de valor. Mira, a mí me pasó a lo largo de toda mi vida que cuando me encontré con la teología del cuerpo ya siendo grande y habiendo pasado por algunas experiencias que dejaron marca, me encontré con primero abrazar y entender por qué ciertas cosas necesitan un orden. A entender que tanto la sexualidad como el amor son cosas muy buenas. Pero como todo lo bueno, vos lo puedes usar mal o lo puedes usar bien. Total. Sí. Entonces, cuando se usa bien, llega a su máxima plenitud y lo que permite a la persona es edificarse. Y cuando lo usas mal, puede llevarte a lo más abajo. Entonces, esta llamada, ¿no?, a reflexionar, pero te digo, como adultos también lo tenemos que hacer y pensar un poco cómo nos amaron y cómo nosotros amamos. Y cómo estamos amando. Ahí está. Ahora, la buena noticia, y lo que vos decías también, es que como seres humanos tenemos toda nuestra parte de impulso, pero tenemos algo que los animales no tienen, que es el razonamiento y la voluntad. Total. Entonces, y que tiene que estar nuestros impulsos mediados por nuestra parte frontal, ¿no? Sí. Que bueno, que termina de desarrollarse a los 25 años. Sí, aparte. Pero si no, es como que no somos humanos. O sea, tenemos que llegar a ser humanos. Total. Y está bárbaro que siempre lo recordamos esto, ¿no? Que la madurez del cerebro se alcanza a los 25 años, entonces siguen siendo adolescentes. O sea, no tiene nada que ver que a los 18 para la ley sean mayores de edad. Son mayores de edad para la ley, pero no quiere decir que todavía estén en plena condición de tomar decisiones coherentemente ni sabiamente. Entonces se pueden equivocar y nosotros seguimos teniendo la responsabilidad, por más que son mayores de edad, sobre nuestros hijos. No es que a los 18 decís magia, pum, y ya, anda a vivir tu vida. Algún que otro hijo capaz que se vaya a vivir su vida solo, pero no termina de crecer. Entonces nuestra responsabilidad siempre es estar ahí para protegerlos y poder enseñarles, más allá de la experiencia que nos haya tocado vivir. Mi esposo el otro día dijo, podés saber un montón de cosas sobre la mecánica y la logística de las relaciones sexuales a nivel genital, pero ¿sabés lo que es que se te erice la piel? Y vos decís, claro. Sentirte amado. Total. Y eso no, o sea, si bien es corpóreo, no tiene nada que ver. No. Entonces, que el otro te haga que se te erice la piel, ¿no? Es mucho más emocional, es mucho más psicológico, es mucho más espiritual. Y es difícil como papá de explicárselo a otro. Es que pensemos en el periodo de posparto de la mujer, ¿no? Si vos no tenés esa amistad con tu marido, esa complicidad, eso de, ¿qué es amar? Amar es querer el bien del otro. Total. Amar es lo contrario a querer poseer algo para mí. Entonces, también es como ese ejercicio, ¿no? Que en los momentos en que cuando son por ciclo vital natural, uno no puede llegar a tener una unión sexual con la otra persona, son los que te permite seguir teniendo esa relación y no se pierde nada. No se pierde nada. O sea, está el famoso pasaje bíblico de la casa construida sobre roca o sobre arena. Claro.
Entonces, si uno no tiene sus cimientos de una relación, en este sentido, una relación afectiva, sea de pareja, sobre roca, y la tenés sobre arena, cualquier viento, cualquier lluvia, cualquier oleaje la derrumba. Entonces, eso es lo que nos permite desarrollar esas, porque es tan importante en los periodos sensitivos, en la crianza, cuando hay determinados valores que se pueden enseñar más fácil que otros, como es el valor de la templanza, el valor de la pureza, la ternura, sobre todo mamás de hijos varones, esos varones que pueden tener ternura, que pueden reconocer a la mujer o a esa compañera como un don. Y no es que yo me quiero poseer, me quiero aprovechar, quiero tenerla para mí, sino qué bueno que existís, qué bueno que existís porque tu existencia también me hace bien a mí. Total. Y eso es también ayudar a nuestros hijos. Cuando hablamos de pureza, cuando hablamos de castidad, no solamente la castidad tiene que ver con lo sexual, la castidad tiene que ver con la intención, con lo que nos motiva desde adentro. Y es esto que sobre todo te decía, es cuando uno no siente, cuando ve algo bello, cuando ve algo que lo mueve, que lo conmueve, es estar despojado de esa necesidad de que sea para mí. Total. Porque el amor crece en libertad. Me encanta algo que dijiste que me quedó ahí resonando, la palabra ternura. Cuando uno habla de un discurso sobre masculinidad, no aparece nunca. Y es una palabra muy poco relacionada con masculino, con hombre, con hombría, ¿no? Y toda su familia de palabras. Y la ternura es parte del trato. Hay que enseñarlo. Me gusta ver los videos en Instagram de Tom Holland y Zendaya, ¿no? Dos actores de Hollywood, ¿no? Jovencitos, y como él tiene esos gestos de pasar primero, la mano en la espalda, de cuidarla en su vestimenta. Entonces es lo que es un hombre, ¿no? O sea, está bien educado. Pero cómo impacta y muestran como si fuera algo exótico, que lamentablemente hoy termina siendo algo exótico porque no están acostumbrados, ¿no? Y es un hombre que está enamorado de su esposa, no sé si ya está casado, de su pareja, y la cuida. Entonces pasamos primero, me fijo si le abre la silla, ¿no? Para que se siente, la vestimenta, hasta el pelo, la acomoda. Digo, es eso, es tener esa ternura, esa delicadeza, eso de que te veo y vos tenés que estar impecable a mis ojos y a los de los demás, porque también trabajan de su imagen. Y me impacta esto que vos decís, necesitamos educar a nuestros hijos varones en eso. Y a nuestras hijas mujeres en que eso también es un hombre, ¿no? Y en no querer socavarlos en que eso está mal y en aceptar que esas condiciones son lo mínimo también, de que yo me merezco ese trato. Y lo linkeo también a esta noción de castidad, que no es simplemente no tener relaciones, ¿no? En esto de la serie adolescencia se ha visto mucho este término de incel, ¿no? Como una calificación peyorativa y que los chicos lo sufren mucho, ¿no? Y todo lo que conlleva a pensar ese significado de castidad, de pureza, de cuidarse, en una época como hoy, ¿no? Que los videos que más popularidad tienen son las chicas con menos ropa, mostrándose, y vos decís, no solo que no deja nada libre a la imaginación, sino que no es como las mujeres. Exacto. Entonces, poder enseñarle que eso es espuma. Bueno, ¿no? Pero la pureza va por otro lado. Y acá no vamos a profundizar ahora, ¿no? Pero los chicos que tienen una adicción a la pornografía tienen enormes problemas para vincularse. Porque han aprendido que tiene que ser todo ya, que la mujer tiene que comportarse de determinada manera, que las cosas hay que sentirlas de determinada manera. Entonces no es gratis todo lo que está pasando. Y a veces se ve, yo creo que hay mucho desconocimiento con la gente que dice, no, pero eso es de otra época, la castidad, o por qué tiene que ser así, por qué alguien me tiene que decir cómo vivirlo. Yo los animo, hay muchísimo material, muchísimas encíclicas, muchísimo catequesis o de la iglesia donde cada uno pueda
profesar su dimensión espiritual, donde esto se está explicando por qué. Porque es un camino que le hace bien al hombre. Entonces, quizás antes de por ahí criticar es acercarse, intentar entender, intentar leerlo, a ver si en mi interior algo resuena, algo tiene como sentido. Total. Y evaluar también lo que hay en la vereda enfrente. O sea, ¿podés ser realmente feliz teniendo 5 parejas a la vez en esto del poliamor o las parejas abiertas? ¿Sos feliz con alguno? ¿Podés construir con alguno? Si estás con los 5 a la vez. Ujú. ¿En cuál vos dejás, decís, bueno, acá planto bandera y empiezo a construir un camino? Ujú. ¿No? Porque vos decís uno, otro, y vos decís, ¿qué es lo que te da la variedad que vos decís, no me da alguien que vos decís, bueno, con vos me desnudo, pero de cuerpo y alma, ¿no? Y vos sabés todo de mí. Y puedo ser lo libre que me gusta, porque sé Ujú. que vos me lo vas a recepcionar. ¿Cómo puedes hacerlo eso con 5, 6, 10 parejas a la vez? O lo más triste que hay algunos argumentos como ya establecidos, bueno, es lo que se puede esperar o no se puede aspirar a otra cosa, entonces disfrutemos mientras se pueda. Claro. Claro. Pero todo me sigue llevando a esto de cómo me amaron, porque esto comienza desde la infancia, y cómo yo puedo amar, cómo yo pude amar. Y requiere mucho valor entrar dentro de uno mismo Total. y ver qué heridas me están condicionando para poderme entregar totalmente en cuerpo y alma, para no guardarme nada, porque aún matrimonios que están constituidos no viven un verdadero matrimonio. No. O una pareja o en la situación en que estén. No significa que eso esté Sí, estar dándose casado no es plenamente. garantía de nada. Sí. Pero por eso el matrimonio es malo, no. O sea, cómo llegan esas personas, cómo se preparan esas personas y cómo alimentan día a día esa relación que necesita crecer. Total. Por eso decimos, es difícil, pero no imposible. Y sobre todo a la hora de enseñar a nuestros hijos, tenemos que aprender de alguna manera a sobreponernos de nuestros dolores y de nuestras Ujú. marcas, porque se supone que queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, si le vamos a enseñar el mismo camino que nos trajo hasta acá con estas heridas y con este dolor, no estamos queriendo lo mejor para nuestros Ujú. hijos, sino estamos queriendo que la historia se repita. Entonces, justamente es lo contrario. Pero, ¿cómo hacemos para darle a los papás estas herramientas? ¿Cómo podemos empezar por algún lado tenemos que empezar a ayudarlos a reflexionar, a decir, bueno, mira, todo este conocimiento también es parte de la enseñanza de la sexualidad. Por eso a mí me gustaba decir, más que ESI, ¿no? Como educación sexual integral, sino educación sexoafectiva. Totalmente. Porque más que la integralidad, me gustaría ponerle esa Ujú. etiqueta, Ujú. ¿no? De afectivo para darle esa otra dimensión. Ujú. Bueno, empezamos a educar primero en la afectividad desde que es bebé, ¿no? Desde que es bebé y trato de leer su emocionalidad que no la puede expresar y desde mi calma transmitirle la calma a él. Por eso hacemos tanto hincapié en esto de que hay muchos papás que me encuentro y que por ahí me dicen, no, pero esto tiene que ser como que me salga, no me tengo que preparar. Y desde que yo empecé a estudiar orientación familiar, digo, ¿cuántos años estudié una carrera para ejercer una profesión que es importante, que es en medio donde yo voy a desarrollar mi vocación? Pero cuánto más importante es prepararse para educar a una persona. ¿Qué es educar? Educar no es que vaya a aprender matemática, lengua. Total. Educar es desarrollar la persona, la personalidad. Entonces, si yo no logro comprender que mi familia es la empresa más importante que tengo, que las bases que se dan en los primeros 5 años de vida es lo que va a marcar la tendencia que va a tener esa persona en sus vínculos. Si no me lo tomo en serio, es un problema. Total. Porque después tenemos a los chicos que los mandan llenos los psicólogos infantiles, que hay casos que sí necesitan atenderse, pero muchas veces necesitan orientación las familias, los padres, porque no saben cómo hacerlo y no tienen por qué saber cómo hacerlo, por más que tendría que ser algo instintivo.
instintivamente sé que los quiero a mis hijos, Claro. pero quizás no sé poner límites de la mejor manera, quizás estoy condicionada por el tipo, perdón, de educación que yo tuve. Claro. Entonces, bueno, si a mí me hicieron eso y no salí tan mal, entonces no está tan mal Claro. hacer determinadas La capacidad maneras de de análisis conductas. ahí. Claro. Y yo creo que esto de sí, tener grupo de padres donde podamos charlar, donde uno pueda tener capacitaciones, donde nos ayuden a pensar que hay otra manera de hacer las cosas. Total. Y no llegar cuando ya está la crisis instalada, cuando el adolescente no lo puedo controlar. Porque vos me decís, bueno, no lo puedo controlar, le pongo el castigo, no sale, pero el tema es que puede entender por qué. Claro. Y ahí es donde está esa balanza, que es difícil, donde al principio era todo muy autoritario y ahora yo te diría que estamos en el polo opuesto de ser todo muy permisivo. Y los dos casos son negligentes. Total. Estoy fallando como padre en los dos extremos. Entonces, esto que estamos tratando de buscar ahora, que es algo intermedio, que es una crianza con límites, con firmeza, pero con ternura, Claro. respetando la dignidad de la persona de nuestro hijo. Sí. Total. Yo creo que yendo un cachito más allá nos cuesta definir la dignidad. Entonces, cuando nos cuesta definirla, nos cuesta aceptarla en nosotros, que nosotros somos valiosos, ¿no? Y esto, más allá del credo, los que profesamos una fe es más fácil, ¿no? Porque decimos, bueno, somos criatura de Dios, que Dios nos trajo por amor. Ok. Pero al que no profesa ninguna fe, quizás hasta es más difícil entender que uno es valioso por el simple hecho de respirar y que tiene un lugar en el mundo y que tiene una voz y que es para ser oída y es para usarla y que tiene sus derechos. No más que los míos, tienen los suyos y yo tengo los míos. Y por eso sos valioso. Y estamos mal acostumbrados a medirnos por varas por la materiales. Sí, por la productividad, por varas materiales, por cuánto tenés o cuánto hiciste. Y entonces vamos volcándole eso a nuestros hijos. Ese es un punto importante y te digo que cuando el ser humano deja de ver la dignidad en cada ser humano, estamos en un grave problema. Porque yo dejo de considerar al otro una persona digna de vivir y de respetar. Y el ser humano pierde su humanidad. Total. Porque si yo al otro no lo reconozco como otro par mío, igual mío, puedo hacer con él lo que quiera. Ahí tenemos los casos de eutanasia y del aborto. Y para otra charla. Casos de abuso. Total, sí. Total. Y entonces desde ahí, empezar a reconocer como papás que nuestros hijos, si no lo podemos reconocer en nosotros mismos, porque tenemos una historia, porque tenemos heridas, porque necesitamos ayuda que no siempre uno puede reconocer, como dijiste vos, ¿no? Mirarse al espejo y analizarse y decir, bueno, todo esto soy yo y hago lo que puedo. Bueno, déjalo ahí de costado, pero sobreponete eso porque estás haciendo una tarea mayor que es la de acompañar el desarrollo de tus hijos. Volviendo a lo que vos preguntabas hace un ratito, Milagros, ¿cómo podemos empezar como padres? Que yo hablé un poco desde que uno es bebé, ¿no? Siempre desde la orientación familiar alentamos mucho a hacer el reconocimiento de las emociones del otro. Cuando los chicos están en un periodo donde no tienen la palabra, bueno, es ayudarlos, nosotros poner la palabra a los chicos, ¿no? Cuando hay un berrinche enorme, dejar que pase el berrinche, porque también sabemos que el berrinche es como cuando el adulto tiene un ataque de ira, que estás inundado de todas las... Ahí en las neurociencias nos ha dado un avance enorme en comprender qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro. Ahí en ese momento uno no entra en razón. Cuando yo estoy enojada, necesito que se me baje la espuma y a los chicos les pasa lo mismo. Total. Entonces, una vez que baja la espuma es ayudarlo a poner en palabras. Esto de que los chicos puedan empezar de a poquito a regularse emocionalmente, eso también permite que de adulto pueda tener buenas maneras de regularse. A ver, estamos en una sociedad hiperconectada, que estás al alcance en cualquier lugar del mundo por un teléfono, podés estar, pero ¿cómo ha crecido exponencialmente todo lo que son las adicciones? ¿Y qué es una adicción?
Una adicción viene a reemplazar o a llenar algo que dentro mío está roto o está incompleto. Total. Entonces, yo creo que la lectura solo de la realidad nos tiene que hacer pensar hacia dónde estamos yendo y hacia dónde queremos que nuestros hijos estén yendo. No van a poder estar aislados del mundo. Es como el tema de las pantallas. ¿No es? A ver, se convive, los chicos de esta generación ya nacieron con Sí. pantallas, pero es darle las herramientas para que sepan discernir, Sí. que no todo lo que ven es bueno para ellos, es como el alimento. No, a ver, ¿por qué ponemos tanto hincapié o tanta importancia en que coman balanceado, coman saludable y por el otro lado pueden ver cualquier cosa? Claro. Si el alimento del alma entra por los ojos. Total, total, sí. No es lo mismo, no es lo mismo un contenido que otro, no es lo mismo un libro que otro, no es lo mismo una música que otra. Bueno, los temas de bullying también están creciendo exponencialmente Total, en todos los ámbitos y entre adultos también. total. Pasa que entre adultos está como, bueno, fue una broma, pero también hay muchos adultos que sufren y que tienen su autoestima muy dañada. Es que hoy ya tenemos una generación de adultos, porque ya son adultos, ¿no? Entre los 25 y los Ujú. 35. Son adultos ya formados, algunos con hijos, y laborales y productivos, ¿no? Pero todos parte de una generación, y me excluyo, yo tengo 40, me excluyo porque yo en mi infancia no tuve teléfono. Pero ya No tuvimos. no tuvimos teléfono, pero ya creo que tenía 8 o 10 cuando yo hubo el primero de línea. Para cuando yo tenía 18 ya existía el celular. Ujú. Ahora, las generaciones que vinieron atrás, ¿no? 10 años después ya crecieron en una adolescencia con celulares. Ujú. Entonces, y por más que evolucionó en estos últimos 5 años que se hizo tan voraz, ya crecieron y se fueron formando en su adultez con la inmediatez, esto del escroleo, ¿no? Y de todo ya, como decías Ujú. vos, en cualquier parte del mundo. Entonces, su cerebro se acostumbró a que funciona todo ya. Y ahora tenemos esta generación de adultos que la modernidad los avasalló y que no sé si están en pleno manejo de sus emociones. Y hoy están criando hijos. Ujú. Entonces estamos criando hijos queriéndole enseñar algo que nosotros tampoco sabemos. Ujú. Y entonces también ahí el reconocernos, el superarnos a nosotros y decir, bueno, mirémonos a ver qué es lo que nos está faltando a nosotros. Para decir, bueno, te enseño lo mejor. Y si no puedo, busco ayuda, busco un orientador familiar, busco un psicólogo, busco un psicopedagogo, busco en el colegio, busco a alguien que me ayude con esta tarea. Ujú. Pero me parece que como todos los problemas que hoy reconocemos en la infancia, la raíz está en los adultos, está en los papás. Es que sí, cuando a consulta llega una familia que tiene un problema con un niño de 3, 4 años, desde la orientación familiar lo primero que haces es hacer orientación a padres y ver qué cosas ahí se pueden quizás ordenar y ver si esas conductas que están teniendo los niños también se ordenan Total, a raíz de eso. total. Porque la adolescencia no es que llega así a los 10, a los 12, se transformó chip. Por eso ahí vuelvo, cambió. ¿no? A la importancia de este tema que estamos hablando hoy. Esto empieza desde el día que nace, desde cómo yo lo trato. Vos, primero, remarcar esto, ¿no? El vínculo materno es uno de los más importantes de nuestra vida, sobre todo los 2 primeros años. O quien cumple el rol de ese vínculo, porque a veces, en el mejor de los casos, que sea la mamá, pero a veces no es la mamá, pero cumple esa función. De la manera que el bebé se relaciona, que eso ya vamos ahí a lo que es el apego, cómo se instala ese vínculo, esa relación afectiva, va a ser predictor de todos los vínculos futuros que tenga esa persona en la adultez. Entonces, ahí vuelvo, ¿no? a la importancia. No es que esto llega un día donde hay que sentarse en una mesa y decir, hijo, hija, necesitamos hablar. Hoy hablamos de... Esto viene a cómo yo lo trato. Porque como yo lo trato, cuando llegue a la adolescencia y tenga un vínculo que sea tóxico, se va a dar cuenta, no, esto no es el amor. O en cambio, si tuvo maltrato, lo va a permitir, porque es terreno conocido. Total. Eso me asombra porque vos decís,
es tan fácil leerlo de afuera y es tan difícil reconocerlo de adentro, Ujú. ¿no? Y sobre todo es más visible desde lo profesional cuando vos ves una historia, decís, bueno, acá hubo uno de los dos padres que faltó, por X sea el Ujú. motivo. La tarea, cuando recae en una sola persona, es muy difícil, es muy complejo esto que vos decís, es ayudar a que un ser humano se vaya desarrollando en la vida. Y es tan complejo y demanda tanto tiempo y tanta energía que una sola persona sola no puede. Ujú. Entonces, en algún punto, o porque sos proveedor o porque sos protector, no puedes ser las dos cosas a la vez, en algún punto te va a faltar algo. Exacto. Y eso se va a ver impactado en la personalidad, en el apego, en la Ujú. seguridad Ujú. de ese niño que va creciendo y se va a manifestar eso en la vida adulta. Ahora, es muy difícil poder reconocerlo ya en la vida adulta, decir, che, esto tiene su raíz allá atrás Y generalmente llegan y a cambiar. consulta personas después de muchos fracasos Total. o de muchos problemas vinculares. Y en el mejor de los casos, si quieren empezar a elaborar lo que les pasa, bueno, lo hacen. Pero si no, tenemos muchos adultos que van por la vida y, bueno, yo soy así, el que me aguanta bien y el que no también, Claro. porque duele mucho ver en las partes en que estamos quebrados. Total. Y me hiciste acordar con eso de quebrado. Hay un speaker, Yoko Kenji, que es japonés colombiano, Sí, y habla esto de que cuando las piezas de porcelana se rompen, que las arreglan con oro, Sí. y terminan siendo piezas únicas, justamente Sí. porque restauran eso roto. exacto. Y eso se puede hacer con cada vida, con cada ser humano, con cada experiencia, ¿no? Ujú. Se cura. Las partes rotas siempre van a estar rotas, pero se pueden curar, se pueden sanar y se puede hacer de eso algo único. Es darle el sentido a ese sufrimiento, darle un propósito, decir, no me quedo guardado con ese dolor, sino que le doy un sentido que aprendí de esto y me hizo ser la mejor persona que soy hoy. Entonces, aprender Ujú. de ese error y poder reconocerlo y desde ese lugar poder decirle a mis hijos, yo no quiero que vos sufras. Si vengo de una relación, no sé, elegí mal o sufrí violencia y no lo Ujú. pude superar, bueno, yo no quiero que vos elijas lo mismo porque te acostumbraste a ver eso. Entonces, sanémoslo, evaluémoslo, charlémoslo. Yo siempre digo que el 80% de los problemas familiares son falta de comunicación. Así que hablemoslo, ¿qué es lo que vos sentís desde las amistades? Yo creo que ahí, sobre todo en la preadolescencia y en la adolescencia, es estar muy atento a las amistades que se tienen. Hay algo que me parece que como padres tenemos que ser súper delicados y que no se rompa la confianza con nuestros hijos. La confianza que nosotros podamos construir es lo único que nos va a permitir ser un faro para ellos cuando estén en problemas. ¿Y cómo se construye la confianza? La confianza no es desde soy amigo tuyo, no, soy tu mamá o soy tu papá. Pero la confianza es esto en respetar las emociones del otro. Quizás viene un niño de 6 años llorando porque le sacaron la pelota y vos decís, pero por favor, y yo estoy con todo el trabajo y el otro llorando, pero para él es importante, porque a los 6 años es la pelota, a los 15 es una novia y a los 25 otra cosa. Entonces, todo lo que nosotros vamos haciendo para la constitución de su autoestima, para que se sientan bien, para que se sientan decir, yo estoy acá en el mundo y soy valioso para algo, para alguien, se viene tejiendo desde cuando son chiquititos. Total. Pero si no lo hicimos, es buen momento empezar hoy. Nunca es tarde. No, nunca es tarde, Nunca es tarde porque, y a nosotros nos pasa también, o sea, siempre se guarda esa parte de cuando uno es pequeño y esa necesidad en los momentos que atravesamos quizás de tristeza o con algún problema, nos refugiamos y podemos en nuestros padres o en amigas que también vienen a cumplir esa función de apego, ¿no? Total. Esas amistades que nos conocen, que cuando nos pasa algo lindo o algo feo son las primeras que llamamos. Total. Pero volviendo a la adolescencia, hay muchos papás que por ahí nos escuchan y dicen, bueno, no lo hice. No lo Ujú. hice, no pude, trabajé mucho, no estuve, pero no quiero encontrarme, no sé, mis hijos tienen 15, si no quiero que caigan en estas experiencias que lo marquen de por vida y creo que hablando inclusive de sexualidad y de genitalidad, que venga con un embarazo adolescente sería lo de menos.
Lo de pero que menos. después en su vida, a lo largo de su vida, no pueda establecerse con una pareja y ser feliz y ser pleno, Ujú, eso nos condiciona peor, porque ujú, una vida es una vida y va a ser una bendición después de sobreponernos a la noticia de un embarazo adolescente, ujú. pero las marcas que puede llegar a dejar. Y me parece que estamos en este momento, y si no lo pudimos hacer durante la vida, durante su infancia, sentarnos hoy y empezar a charlar. Ujú, Empezar esto que vos dijiste es fantástico, es decir, empezar a tener confianza, como en te escucho, te respeto, te valido lo que sentís. Puedo no compartirlo y estar totalmente en contra de lo que estás pensando. Es decir, te valido y valido tu voz, que es importante, y tu punto de vista. ujú. Hoy es el gran momento para empezar. Sí, y no olvidar que la comunicación, lo que uno comunica verbalmente es muy poquito en relación a lo que yo estoy comunicando con mi cuerpo en este momento. Entonces quizás te puedo tener toda la intención de escucharte y no decir nada, pero estoy haciendo un montón de gestos con mi cuerpo Total, sí, que el otro también los está interpretando y los está codificando, sí, de que no estoy de acuerdo. total. O si Y tengo el celular en la cara, ¿no? por supuesto. Háblame, yo te escucho. Por ¿no? supuesto, Sí, por supuesto. Bueno, esa es otra de las cosas, ¿no? ¿Cómo podemos los padres empezar? Es que nuestros hijos sientan que cuando ellos nos hablan es lo más importante en ese momento para nosotros. Y si no podemos, porque realmente estamos en una situación que no podemos, decirle, mi amor, te quiero escuchar con toda mi atención, ahora no puedo. ¿Te parece si en 30 minutos o en el tiempo que se pueda me lo volvés a contar? total, sí. Pero bueno, era como te decía, o sea, nuestros hijos, nuestra familia, la persona que está caminando nuestro camino a nuestro lado, tienen que ser lo más importante y la prioridad para nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cuántos casos hay de personas que son hiper mega famosas, multimillonarias, y cómo llegan a los últimos días de su vida? ¿Acompañados por quiénes? Total. Sí, yo hace poquito publiqué una nota que decía que nadie pasa a su lecho de muerte diciendo, "Ay, quiero pasar más, me arrepiento de no haber pasado más tiempo en la oficina". No, no. Al Ujú, contrario, sé que me arrepiento de no haber pasado suficiente ujú, tiempo en mi casa con mi familia. ujú, Total. Eh, esa frase que dijiste es la empresa más importante que tenemos que sostener. Y somos nosotros los padres, los CEO, los directores Total. ejecutivos que necesitamos que esta empresa tenga frutos, tenga resultados. Y nuestros hijos son los resultados. Y su felicidad. Que no es que quiero que mi hijo cuando sea grande sea feliz. Yo quiero que hoy sea feliz. Que todos los días de su vida sea feliz. Lo que pasa es que son micro decisiones de todos los días. Total. Son micro decisiones de todos los días. Y los chicos a veces son más felices no teniendo vacaciones, pero habiendo tenido padres presentes todo el año. Que no significa que, entonces no tengo que ir a trabajar. ¿Y quién me da de comer? No, no significa eso. Encontremos Significa el que balance. cuando me cruce con ellos, esos 5 minutos que me cruce con ellos, mi atención sea plena. Total. Sea plena. Muchas veces, como que decís, a ver, en un trabajo, con un jefe, con un amigo, ¿esto que estoy haciendo con mi hijo lo haría también con ellos? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Sobre todo lo pienso con los límites. También. Total. ¿Viste que estabas preocupada que íbamos? Estamos Pasó una estamos hora. para una hora más. ¿Viste? Y eso que nos falta el mate, que si tuviéramos mate, Oh, todo el día estamos. Mil gracias. Este tema es una invitación a la reflexión súper profunda que da para un montonazo más, sí. pero está muy bueno justamente. Decirle a la gente dónde te puede encontrar en redes justamente para saber más sobre teología del cuerpo, cómo verlo Sí. en la familia, cómo orientar estas charlas, esta formación a padres que vos decís desde lo cotidiano. Ujú. ¿Dónde te puede encontrar la gente? En mi página web, que es www.marialauradelgado.com, ahí encuentran toda la información sobre los talleres que estoy dando, cursos también y lo que es consultoría. Genial. Y en Instagram también. Y en Instagram también. También. @fiat.enfamilia. Me encanta. Después lo pasamos bien. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Por venir e iluminarnos con este tema que a mí me explotó la cabeza cuando lo empecé a indagar y vos decís, mirá todo lo que no hablamos, y también como profesionales tenemos que acompañar eso, porque también es parte de la formación de la familia, del desarrollo de la familia. Ujú. Y esto a veces no se lo preguntan los adultos, no se lo preguntan a los hijos y no se lo pregunta a nadie, y pasan generaciones de familias sin
explorar ese otro sentido, esas otras dimensiones de la persona. Me encanta. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias por estar acá. Y a todos ustedes los invito, como siempre, a pasar por cadafamiliasumundo.com, el portal de orientación familiar que hacemos entre todos. Ahí van a tener mucha más información sobre lo que es la orientación familiar, cómo trabajamos a la medida de cada familia. Somos varios los profesionales que estamos detrás de este proyecto. Damos charlas, damos talleres, escuela para padres. Trabajamos con instituciones educativas, de salud, legales, religiosas. Hay distintas notas de distintos profesionales y todo lo que quieran saber sobre familia, desarrollo y más, mucho más, está ahí en cadafamiliasumundo.com. Les agradezco muchísimo por estar ahí del otro lado. Los invito a que sigan participando en los comentarios, que este tema se siga hablando, aunque sea a través de los comentarios, a través de los reels, de los pedacitos que vamos compartiendo a través de las redes. Que todos estos temas nos ayuden a reflexionar, a crecer como personas, como seres humanos, como familia, ¿sí? Esta es la única manera en la que, si tenemos el deseo de que el país salga adelante, bueno, empiezan sus bases, que es en la familia, ¿sí? Les mando un beso grande y gracias por estar ahí. Chau, chau.